Hola a todos, buen día, espero que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy vamos a estudiar fuerza eléctrica y campo eléctrico para cargas puntuales, conjuntos de cargas puntuales y distribuciones de carga continua. Vamos a empezar. Sabemos de electricidad que contamos con dos tipos de cargas puntuales eléctricas, cargas positivas, cargas negativas, y también con dos tipos de interacciones, de atracción y de repulsión. Sabemos que cargas opuestas se atraen y cargas del mismo signo se repelen. De forma matemática, la fuerza eléctrica sobre una carga puntual debido a otra carga puntual está dado por esta expresión, por Coulomb, la cual se derivó de forma experimental. De forma experimental se observó que la magnitud de la fuerza es proporcional a el producto de la cantidad de carga e inversamente proporcional a la separación al cuadrado que hay entre ambas cargas puntuales. Y ya de forma matemática y vectorial lo tenemos aquí expresado y vamos a ver qué significa esta expresión en este esquema de la derecha. Aquí F1 es la fuerza eléctrica sobre la carga 1 debido a la carga 2. La constante de proporcionalidad, o sea, de toda esta expresión, es este 1 sobre 4pi epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad eléctrica del espacio vacío. Esto que significa que aquí ambas cargas puntuales están sumergidas en un espacio vacío, ¿okay? A diferencia de un medio dieléctrico o conductor, este es un espacio vacío. Y bueno, esta es una constante universal. Q1 es la carga, esta que tenemos aquí, de la carga de interés o la carga de prueba, y Q2 es la carga con la cual está interactuando. R12 es la distancia que hay de Q1 a Q2, que es la magnitud del vector desplazamiento. El vector desplazamiento, a como está definido, va desde 2, de la carga 2 a la carga 1, y cuyo vector unitario lo tenemos representado aquí. Esta U, este gorrito, significa unitario, y bueno, la forma en la que está aquí escrito, definido, este vector unitario apunta de 2 a 1. Bueno, esta magnitud aquí no mencioné, pero va al cuadrado. Y este vector unitario es paralelo a la línea que une a ambas cargas. O sea, lo que vamos a hacer es imaginarnos una línea, es esta línea punteada. El vector unitario es, por lo tanto, paralelo a esta línea y va de la 2 a la 1. Y este vector unitario nos sirve como referencia de la dirección positiva de la fuerza eléctrica. ¿Esto qué significa? Si esta cantidad que está multiplicando a este vector unitario es positivo, esta fuerza eléctrica que actúa sobre Q1 va en la dirección en la cual apunta este vector unitario. Para que esta cantidad sea positiva, podemos ver que toda esta constante de proporcionalidad es positiva, que la epsilon es positiva. La distancia al cuadrado, por ser al cuadrado, es positiva. Entonces la única forma en la que sea positivo es que el signo de Q1 y Q2 sea igual. ¿Okay? Aquí, como está expresado, Q1 puede ser tanto positivo o negativo. Y por lo tanto, con signos iguales, ambos positivos o ambos negativos, toda esta cantidad nos da positivo y significa que F1 apunta en la dirección del vector unitario, tal cual como está en este dibujo, en este esquema. Y esto concuerda con el tipo de interacción de repulsión, o sea, cargas idénticas se repelen, cargas, del mismo signo se repelen, y en este caso la matemática lo está aquí corroborando. Cuando son idénticos, entonces nos da un vector en esta dirección
que significa se aleja de la carga Q2, se repele. En el caso en donde alguna de las dos cargas tenga, que entre las cargas tengan signos opuestos, aquí nos aparece un signo negativo y significa que F1 va en sentido opuesto al vector unitario. Para ese caso se dibujaría apuntando hacia la carga Q2 y nuevamente esto va de la mano con la interacción de atracción, que significaría que la carga Q1 se atrae a la carga Q2 cuando ambos tienen signos opuestos. Ahora, cuando tenemos más cargas que interactúan con la carga de interés, con la carga Q1, la fuerza total resultante se obtiene a través de superposición. Gracias a que la fuerza eléctrica cumple con el principio de superposición, o sea, significa que el efecto individual, o sea, la fuerza que genera cada una de estas cargas, no se ve afectada por las otras cargas. O sea, la fuerza que genera la carga 3 sobre la carga 1 no se ve afectada por la fuerza que genera la carga 2 sobre la carga 1 y así con las demás cargas puntuales. Ciertamente, pues uno se lo puede imaginar y pensaría de que, bueno, pero existe una fuerza entre la 3 y la 2 y eso haría que la posición donde se encuentra la carga 3 cambia y eso pues de cierta forma sí me está afectando. ¿Okay? Aquí pues no hay que imaginarse pues ya todo el caso dinámico, aquí el caso estático. Imaginen que estas cargas todas están fijas, están amarradas y lo único que nos interesa es la fuerza eléctrica. ¿Okay? No nos interesa toda esta dinámica, solo nos interesa la fuerza eléctrica resultante. En ese caso, cumpliendo con superposición, la fuerza resultante es simplemente la suma vectorial de las fuerzas eléctricas individuales. Utilizando la ley de Coulomb anterior, vemos que el factor común en todas estas fuerzas individuales es la carga Q1, lo cual lo podemos factorizar y lo que nos queda es esta sumatoria de vectores. Al ser una sumatoria vectorial, la fuerza resultante para este caso de múltiples cargas ya no coincide con el eje que une a cada par de cargas. Aquí en el esquema, por ello, esta fuerza, o sea, de forma representativa, no coincide con alguna de estas líneas punteadas. Ya dependerá, la dirección resultante dependerá de la magnitud de las cargas y del signo de las cargas. Nuevamente aquí simplemente es la suma vectorial de las cargas. Veamos qué significa esta notación. Tenemos la sumatoria de QJ, J es la etiqueta de cada de las cargas puntuales, entonces J va desde 2 a 4, N mayúscula es el número total de cargas, son 4 en total en este ejemplo, y por supuesto la sumatoria no considera la misma carga de interés, por ello aquí se dice que no considera J igual a 1, J va, por lo tanto, puede ser 2, 3 y 4. R1J es la distancia desde cualquiera de las cargas a la carga Q1 elevado al cuadrado y estos son los vectores unitarios 1J, son estos vectores aquí de color verde. En el caso en donde no tengamos cargas puntuales, o sea que las podamos contar, podemos imaginar el caso continuo, o sea tenemos un objeto cargado y dentro del objeto punto a punto la cantidad de carga va variando. O sea, imaginen que tenemos aquí un sensor y nos vamos moviendo dentro del objeto y tenemos cierto valor de carga. Nos conviene para este tipo de casos utilizar lo que es la densidad de carga.
La densidad de carga es una función que nos dice la cantidad de carga por unidad de volumen, o por unidad de área, o por unidad de longitud, dependiendo de la simetría del objeto. Para obtener la fuerza total que genera este objeto cargado sobre la carga de prueba, aplicamos nuevamente el principio de superposición, solo que aquí vamos a considerar cada punto del objeto como un pequeño diferencial de carga que genera un diferencial de fuerza sobre la carga de prueba, y vamos a sumar todas estas contribuciones, y eso nos da esa sumatoria continua. Dicha sumatoria continua nos va a dar la fuerza resultante. Como mencioné, vamos a considerar tres tipos de densidades de carga: densidad de carga volumétrica, superficial y lineal. La densidad de carga volumétrica nos dice cómo varía la cantidad de carga por unidad de volumen, o sea, este de Q en dV, esto es volumen, y tiene por ende unidades de Coulomb. Recordemos que la carga se mide en Coulomb por metro cúbico. Por dar un ejemplo, podemos pensar en una esfera cargada, una esfera sólida, o puede ser cualquier otro objeto, o sea, siempre y cuando sea un volumen. La densidad de carga superficial, consideremos un plano, nos dice la cantidad de carga por unidad de área. Tiene esta sigma, tiene unidades de Coulomb por metro cuadrado. Aquí no lo mencioné, este es ρ. Y aquí vamos a hablar de planos. Aquí hay un ejemplo en particular, plano rectangular, pero puede ser un triángulo, puede ser un disco plano, etc. Y tenemos también densidad de carga lineal. Aquí es simplemente una línea. Esto tiene unidades de Coulomb por sobre metro. Ahora, matemáticamente, vamos a reexpresar la ley de Coulomb considerando una sumatoria continua. Vean que aquí, si lo comparamos con el caso anterior de varias cargas puntuales, la sumatoria se ha cambiado por una integración de las diferentes contribuciones de los diferenciales de carga, y esto nos dice la separación que hay entre la carga de interés y la posición de los diferenciales de carga, y estos son los vectores unitarios. Bueno, veamos cómo se refleja esto aquí en la geometría. Para el caso de distribución de carga, bueno, y de hecho también en el caso discreto, pero en el caso continuo es más práctico. Vamos a definir estos vectores R y R'. El vector R, o sea, aquí tenemos nuestro origen del sistema de coordenadas. El vector R es el vector de posición, va desde el origen a la posición de la carga de prueba. El vector R' va desde el origen a cualquier punto dentro del objeto cargado, dentro de nuestra densidad de carga. El vector R menos R' es esta diferencia de los vectores R y R', y es el vector que va de cualquier diferencial de carga hacia la carga de interés. Que pueden ver que R' más este vector nos da el vector posición. El vector R menos R' no es un vector unitario. Aquí en la fórmula tenemos el vector, esta U de R menos R' es el vector unitario de este vector. Sabemos que un vector unitario lo podemos, o sea, es el vector dividido entre la magnitud de dicho vector. La magnitud de este vector es esto que tenemos aquí, este R menos R' magnitud. Podemos sustituir, y de hecho es útil matemáticamente hablando, sustituir este vector unitario como
R menos R' dividido entre su magnitud. Y por lo tanto, como aquí nos aparece nuevamente la magnitud, aquí nos queda esta expresión al cubo. Entonces repito, de aquí para abajo se sustituyó este vector unitario por R menos R' entre su magnitud, y aquí por ello nos quedó la magnitud de R menos R' al cubo. Esto en el ejemplo más adelante pues vamos a ver cómo se aplica. Ahora, vemos que de esta fórmula de fuerza eléctrica, todo lo que está multiplicando a la carga de prueba es un campo vectorial. O sea, todo esto, 1 sobre 4 pi epsilon 0 de Q, o sea, todas estas sumatoria continua es un campo vectorial. Este campo vectorial se le conoce como campo eléctrico y es una cantidad que caracteriza, digamos, el efecto de la densidad de carga en todo el espacio pues, alrededor de dicha densidad de carga. O sea, vean que aquí pues, ya no aparece la carga de prueba y nos está diciendo cuál es pues, dicha contribución de la densidad de carga en cualquier punto en el espacio. Véanlo así, o sea, cuál es la utilidad de este campo eléctrico. Pueden visualizar experimentalmente que ustedes tienen, cuando hicieron su laboratorio de electricidad y magnetismo, tienen alguna barra cargada que la pueden cargar frotándole seda. Eso nos genera aquí nuestra densidad de carga. Y tienen una esferita que también la pueden cargar frotándola. Digamos que esta es nuestra carga de prueba. La esferita y la barra cargada es nuestra densidad de carga. Y pueden, de alguna forma medir la fuerza. Digamos que colocan la esferita en un péndulo y dependiendo de cuánto se inclina el péndulo, ahí ya pueden derivar la fuerza eléctrica. Y van moviendo el péndulo en distintas posiciones y así ya pueden calcular el campo vectorial de la fuerza eléctrica sobre dicha carga de prueba. El detalle es que si ustedes cambian la carga de prueba, pues ahora tendrían que repetir el experimento para determinar cuál sería la fuerza eléctrica sobre esa nueva carga de prueba. La utilidad del campo eléctrico es que es campo vectorial independiente de la carga de prueba, simplemente es porque dicha fuerza eléctrica se dividió sobre la carga que estuvieron utilizando, y eso permite que cada vez que sea de interés determinar la fuerza eléctrica sobre alguna carga de prueba, si ya conocen el campo eléctrico, lo pueden nada más multiplicar dicho campo vectorial por la carga que vayan a utilizar y ya les daría la fuerza eléctrica. Pero bueno, esa es una forma que a mí me gusta visualizarlo, porque por lo general pues tenemos pues, algún objeto cargado, un capacitor, etcétera, y eso lo hacemos interactuar pues, ya sea con nanopartículas, lo que sea, y pues bueno, lo que va cambiando es nuestra muestra, ¿no? La densidad de carga es lo que mantenemos constante. Muy bien, entonces trabajar con el campo eléctrico es muy práctico y es lo que nos vamos a enfocar a continuación. Ahora, pensemos, bueno, comenté de las distintas densidades de carga. Este integral, dependiendo de la distribución de carga del problema con el cual se esté trabajando, podemos sustituir, bueno, de hecho va a ser muchas veces conveniente sustituir el dq en función de la densidad de carga. Para el caso de contar con una densidad de carga volumétrica, el dq es la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen. Aquí vean que ρ depende de la posición de R'. Y dv' es un diferencial de volumen
en las coordenadas del objeto cargado. Por eso aquí tiene esta prima, o sea, porque todo esto de aquí es en las coordenadas del objeto cargado. O podemos tener una densidad de carga superficial. Entonces el dq es sigma por el diferencial de área con las coordenadas del objeto. O podemos tener densidad de carga lineal. El dq es igual a lambda de L. O en general podemos tener contribuciones de 3 configuraciones y por superposición pues, sumamos todas las contribuciones. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una densidad de carga lineal. Contamos con una línea de carga finita de longitud L y se nos pide encontrar el campo eléctrico resultante en este punto P. Este punto P está alineado con el extremo izquierdo de la línea de carga y está alejado una distancia A. Lo primero que es muy conveniente es visualizar en qué dirección quedaría el campo eléctrico resultante. Entonces, para ello vamos a imaginarnos pues, algunos diferenciales de carga dentro de esta línea de carga y visualizar en qué dirección apunta el diferencial de campo eléctrico que genera dicho diferencial de carga. Por ejemplo, este dq que está todo hacia la izquierda genera un campo eléctrico hacia arriba. Este dq que bueno, está aquí, pues genera un poco más para acá y así sucesivamente. Y podemos, bueno, aquí también se está dibujando la magnitud, como cada vez la separación es mayor entre el dq y el punto de interés, la magnitud del campo que genera es menor. Por ello podemos aquí visualizar que el campo resultante va a estar más o menos en esta dirección. ¿Okay? Como aquí estos diferenciales están más cerca, pudiésemos decir que el campo resultante va a estar un poco más inclinado hacia arriba que hacia la izquierda. Pero bueno, eso va a depender realmente de la lambda, de la densidad de carga lineal que nos proporcionen. Si fuese el caso que la lambda es constante, o sea que es igual en cada punto, también se le dice homogéneo, ahí sí podemos garantizar que pues, sería más o menos en esta dirección. Pero imaginen, pudiera ser una densidad de carga que aumente conforme nos movemos hacia la derecha. Digamos que lambda es igual a x al cuadrado, entonces aquí 0 y aquí aumenta. Pudiera ser que debido a esa lambda esto esté un poco más inclinado hacia la izquierda. Pero bueno, eso ya depende en particular de la expresión de lambda que nos proporcionen. Pero es un hecho que va a tener componente vertical y componente horizontal. Ok, entonces escribo nuestra ecuación. Ok, esto es de forma general, la que contiene dq, el vector unitario de r menos r' y esto. Recomiendo sustituir el vector unitario por su expresión con los vectores r menos r'. Eventualmente seleccionamos nuestro sistema de coordenadas y el origen del sistema de coordenadas. Aquí el sistema de coordenadas que nos conviene es uno cartesiano. El origen y el sistema de coordenadas no debe de cambiar el campo eléctrico resultante. Simplemente va a afectar qué tan difícil o fácil va a ser la matemática. Aquí el origen que se utiliza es en el extremo izquierdo, pero pues pudiera haber sido a la derecha o en el centro. No debe de cambiar el resultado del campo eléctrico. Con base a este origen y a este sistema de coordenadas, vean que aquí, o sea, el origen está a la izquierda, la coordenada x se toma horizontal y x positiva hacia la derecha, y la coordenada z es vertical y positiva hacia arriba. En base a estos sistemas, veamos cómo son estos vectores r y r'. R, como mencioné, es el vector que va del origen al punto de interés, al punto P.
es el punto de interés. Y como el punto P se encuentra a una distancia A, este vector R tiene magnitud A y va en la dirección Z. Entonces, matemáticamente el vector R es igual a y en la dirección Z, aquí se está utilizando el vector unitario K. R' va del origen a cualquier diferencial de carga dentro de la línea de carga. Aquí recomiendo, cada vez que tengan una densidad de carga, utilizar, visualizar un diferencial de carga que se encuentre no en los extremos del objeto, o sea, algo que sea genérico. O sea, si utilizan, por ejemplo, el extremo derecho aquí, pudiera pensarse que este R' es igual a L, o sea, la longitud de la línea de carga, L en dirección X. En dirección X lo indica este vector unitario Y. Si hacen eso, ya le están dando un valor específico a R'. O pudiesen haber elegido el origen, el diferencial de carga del origen y decir que R' es 0. ¿Sí? Aquí, bueno, quizás aquí es pues muy obvio, pero pues hay ciertos casos donde he notado que se toman los extremos y se le da un valor constante al R'. Aquí, este dq, o sea, es un dq no en los extremos, genérico, y tiene una distancia x. Una distancia x, por lo tanto R' tiene magnitud x y apunta en la dirección x positiva. Entonces R' es igual a xy. Y el diferencial de carga, dado una lambda, es igual a lambda por un diferencial de longitud, dado que la varilla, bueno, la línea de carga se orienta a lo largo del eje x, el diferencial de longitud es simplemente dx. Muy bien, entonces ya tenemos todos los ingredientes, tenemos R, R' y el dq. R menos R', simplemente sustituyan, es AK menos XY. Y la magnitud de R menos R' es, R menos R' es el vector que va del dq al punto de interés, y la magnitud pues lo pueden ver de dos formas, ya sea por Pitágoras, tienen este cateto que es X, este otro cateto vertical que es A, entonces la magnitud es la raíz de A cuadrada más X cuadrada, o lo pueden hacer de forma matemática, tienen este vector R menos R', lo multiplican por el mismo vector y le sacan la raíz, entonces nos queda AK punto AK más AK punto X, etcétera, por ser perpendiculares se nos elimina y queda el mismo resultado. ¿Okay? Entonces la magnitud de R menos R' es igual a cuadrada más X cuadrada raíz. Y ahora sí, sustituimos toda esa información, lo sustituimos en la ecuación, entonces el dq se sustituye por lambda de x, el R menos R' por AK menos XY, la magnitud por A cuadrada más X cuadrada raíz, como está el cubo, nos queda a la 3 medios, A cuadrada más X cuadrada. Y vean lo siguiente, o sea, ya se cambió esta integral que se está integrando en diferenciales de carga, se sustituye por una integración de diferenciales de X. ¿Okay? Es importante observar esta diferencia, o sea, aquí se estaba integrando en diferenciales de Coulomb y aquí en diferenciales de longitud. Y luego aquí tenemos estos dos componentes, o sea, de este paso a esta otra ecuación, lo único que se hace es ya separarlo en sus componentes vectoriales. ¿Okay? Observen que es lambda por A sobre todo este denominador, el de X en la dirección K. Todo esto, bueno, incluyendo el factor 1 sobre 4 pi epsilon 0, todo esto es la componente Z del campo eléctrico total. Y todo esto de la derecha, todo este término, con todo el signo negativo y todo este factor, es la componente X del campo eléctrico total. Ya como siguiente paso,
son los límites de integración. Y de hecho aquí me estoy brincando otra observación. Aquí, como está expresado, es de forma general. O sea, la lambda no se está dando una expresión para lambda, no se está diciendo cómo es lambda, cómo es la densidad de carga, que puede ser constante, puede variar con la posición, puede aumentar, puede disminuir, etc. O sea, es una función en general de x. Sin embargo, en este siguiente paso, como se está sacando de la integración, ya se está asumiendo constante. ¿Okay? Entonces, mucho ojo aquí. No significa que siempre podemos sacar la lambda. Aquí no lo mencioné, pero bueno. Estamos aquí y decimos, vamos a asumir que la carga total está distribuida uniformemente en toda la línea de carga y por lo tanto nos queda una densidad de carga lineal constante, también le llaman uniforme, que nos permite sacar dicha lambda de la integración y vamos a integrar. Los límites de integración, pues integramos R', pues es el vector que barre todos los diferenciales de carga. Entonces va a ir desde este diferencial de carga de la izquierda hasta el extremo derecho. Por lo tanto va desde x igual a 0 hasta x igual a L. Y esto nos da los límites de integración. Muy bien, hasta este punto de hecho ya ha terminado la física. ¿Okay? Aquí es nada más hacer esa integración que pues asumo que saben resolver. ¿Ok? Entonces pues les quedan estas dos integrales y les queda de tarea literal resolver estas ecuaciones. Bueno, de hecho quedará en su siguiente tarea. Muy bien, entonces hasta aquí quedamos. En conclusión, en la sesión de hoy hemos visto la expresión de fuerza eléctrica para el caso de cargas puntuales, conjunto de cargas puntuales, o sea, ley de Coulomb, campo eléctrico para igual cargas puntuales y distribuciones continuas. Podemos tener distribuciones con densidad de carga volumétrica, superficial o lineal. Y bueno, hasta aquí le dejamos. Nos vemos en la siguiente sesión.